Compañeros docentes, ¿cómo están? Soy Juliet Méndez, estudiante de Trabajo Social Grupo G4. El día de hoy me encuentro con la doctora Angie Acero, trabajadora social de la comisaría de Zapata, Cundinamarca. Doctora, ¿cómo está? Hola, buenos días, Juliet, ¿cómo estás? Bien, gracias. Doctora, su merced, ¿podría contarnos un poco más de quién es usted y cómo habla sobre la experiencia laboral en cuanto al trabajo social? Bueno, mi nombre es Angie, yo soy trabajadora social. Actualmente soy estudiante de maestría en familia, tengo una especialización en orientación familiar y pues mi rol de trabajadora social básicamente actual es en la comisaría de familia del municipio de Zapata. Listo, doctor. ¿Cuáles son sus principales funciones como trabajadora social en cuanto a salud, en cuanto al trabajo social en familia? Bueno, en términos del trabajo social se ubica pues en varios escenarios. Sin embargo, a nivel familiar pues se encuentran muchos ámbitos, pero básicamente en la comisaría de familia es comprender las situaciones a nivel familiar y esos aspectos que generan una vulneración de derechos tanto en los adultos mayores como en los niños, niñas y adolescentes. Y pues nuestro rol desde allí es entrar a validar y comprender esa dinámica familiar con el fin de generar hipótesis y mediar una posible solución a esas familias. Sí, señora. ¿Qué factores se observan primero al evaluar una familia? Bueno, digamos que esto depende también, teniendo en cuenta que nos ubicamos en una comisaría de familia, tenemos que evaluar inicialmente como esa situación que nos reporta, sea la comunidad, los hospitales, algún ente regulador. Sin embargo, como trabajadores sociales siempre tenemos que verificar la dinámica familiar, los roles, las jerarquías, si existen alguna alianza o alguna triangulación dentro de los integrantes de la familia y también asimismo pues validar lo que nos compete, que son los derechos de los niños o de los adultos mayores. En cuanto al acompañamiento que se brinda a las familias, ¿se realizan seguimientos, orientaciones? Cuéntenos un poco más acerca de esto. Desde la comisaría de familia se hace una valoración inicial, por lo general pues las instituciones lo manejan de forma diferente, a veces se hace una valoración inicial desde el despacho o también se puede una valoración inicial desde las visitas domiciliarias. Hay que tener en cuenta que el trabajador social por lo general siempre va a las viviendas o a los inmuebles con el fin de verificar diferentes aspectos como son las condiciones habitacionales. Allí nos permite también encontrar diferentes elementos, toda vez que hacemos también un seguimiento o una indagación con los vecinos, porque pues ellos son los que conocen la situación. Posteriormente a eso se hacen seguimientos con el fin de validar si esa situación inicial ha mejorado o ha tenido modificaciones. Listo. En cuanto al trabajar con familias, se encuentran múltiples conflictos. ¿Cómo es el abordaje con estas familias? Realmente creo que como trabajadores sociales siempre nos enfrentamos a situaciones difíciles en términos familiares y la comprensión es que si bien existen situaciones complejas, la familia es quien, digamos, que transforma esta situación. Nosotros solo somos un rol de mediador o de orientadores. Hay que tener en cuenta que desde el área de trabajo social, digamos que no nos compete el rol de ser terapeutas o generar una intervención más profunda en términos cognitivos o individuales. Siempre nuestro rol va a ser una transformación en términos familiares. Claro, nosotros orientamos, pero las familias son los que resignifican esas historias y las transforman. Doctora, ¿qué papel juega lo comunitario en las familias? Bueno, digamos que desde el área de trabajo social nos enfocamos tanto en el enfoque sistémico y ecosistémico, que es donde se ve desde un todo hasta lo que llega a las familias, ¿sí? Lo comunitario hace parte de un sistema, digamos, más macro o más grande, y nos permite a la comunidad, digamos, que verificar esas situaciones que generan ayuda en las familias, ¿sí? Si bien las familias es un núcleo primario, lo comunitario siempre está en torno a las familias, mejorando situaciones como a veces de ayuda, de compromiso también, porque la comunidad genera ese compromiso de reportar alguna situación de riesgo que viva alguna familia. Además de eso, en lo comunitario también se relaciona todo el tema de redes de apoyo, ¿sí?
En lo comunitario también se encuentra quizás lo que es una iglesia, y esta iglesia genera transformación a las familias. También se encuentra quizás esos vecinos que generan procesos de transformación y que le permite a esa familia como salir de esa situación de crisis y le permite resignificar también esas historias. Doctora Angie, cuéntenos cómo es la articulación con programas de salud, de educación, justicia o protección infantil. Listo. Desde el rol de trabajo social siempre estamos en constante gestión con estas entidades. Finalmente, quienes nos reportan situaciones de riesgo, sea de niños, niñas y adolescentes o de adultos mayores o de las mismas familias, lo hace la salud, el sector salud, el sector de educación. Además, ellos también nos suministran información importante que nos permite conocer un poco esta familia, porque finalmente quienes están inmersos y con contacto continuo son estas instituciones. Claramente nosotros haríamos parte del sector de protección infantil, que nos encargamos de garantizar estos derechos, pero constantemente estamos como en articulación con estas entidades, pues desde el rol siempre se hace una gestión con otros entes para transformar las familias. Doctora, ¿usted nos podría compartir un caso o una experiencia significativa? Bueno, digamos que desde el sector de comisaría de familia, a veces uno se llena como profesional de frustración porque no todos los casos son exitosos. Sin embargo, debemos ser muy conscientes de que no depende de nosotros, sino de las familias que quieren para ellas. Uno hace un proceso de orientación, pero finalmente el resultado es gracias a las familias y también un poco a la orientación de uno. Pero en este entorno hay muchos casos exitosos, sin embargo hay familias que entran en crisis, pero la ventaja es que ellas, a través de las herramientas que les brindamos, puedan volverlas a superar, porque pues las familias todo el tiempo están en constante cambio. Pero pues hay cambios muy significativos desde el hecho de que tú puedas acompañar a una niña al puesto de salud, por ejemplo, y que le tenga miedo al odontólogo, pero que a través de uno del acompañamiento que hace y desde la sensibilización con la progenitora, pues pueda cambiar y llegar a un proceso, digamos, de mejorar sus condiciones de higiene, su aspecto físico. Creo que son pequeñas cosas que uno como trabajador social ve el resultado positivo de esos procesos. Doctora, para finalizar, ¿qué le recomendarías a un estudiante que quiere ser trabajador social en el entorno familiar? Bueno, como trabajador social en un entorno familiar, creo que lo más importante es resignificar las historias de uno, porque pues uno también tiene unos orígenes, tiene situaciones difíciles en torno a términos familiares, crisis, heridas, y creo que para uno estar acá requiere mucho orientación hasta uno mismo de cómo superar esas situaciones difíciles para poder intervenir en ellas o poderlas orientar, porque hay historias de ellos que nos generan eco a nosotros y que nos pueden también afectar. Sin embargo, creo que una de las cosas más importantes que uno puede hacer es, si bien es tener empatía, pero no comprometerse totalmente con esa familia, porque nos puede llegar como a generar un tema de frustración, porque no depende de nosotros esa transformación que quiere esa familia, depende directamente de ellos, porque ellos son los que conocen. Claro, uno orienta, genera procesos de cambio de roles, de jerarquías, de alianzas, pero finalmente ellos son como quienes se comprometen con esa resignificación de sus historias. Entonces, inicialmente es empezar por uno para poder orientar a las familias. Doctora, muchas gracias. En nombre de mis compañeras Ana y Esperanza, quienes no pueden estar presentes porque no viven acá en el municipio, le queremos agradecer por colaborarnos en este espacio. Era una actividad que queríamos realizar para comentarles un poco más acerca del trabajo social en cuanto a familia, y pues espero que pronto nos quede un poco más claro esta información. Muchas gracias. Muchas gracias.